Egunon, ondo etorriak. Bueno, vosotros sois los que estáis aquí, yo el que vengo de fuera, a presentar a una persona que ha sido importante en la historia de la Iglesia estos últimos años. Los nuncios son siempre importantes, pero algunos más, aunque solo sea porque nombran muchos obispos. Los nombra el Papa, pero ya sabéis... 50. Sí. ¿Cuántos han sido? Creo casi 50. Casi 50. Tenemos más. Wow. Ayer, ¿no? Y todavía hay alguno más que puede caer. Ya. Bueno, en todo caso, Monseñor Bernardito Cleofás Auza, apellido Navarro, nació el 10 de junio de 1959 en Talibón, Filipinas. Ahora he descubierto yo que tenemos algunas cosas en común, porque yo nací el mismo día del año anterior y el mes anterior, 10 de mayo de 1958, o sea que le llevo un año y un mes, exactamente. Bueno, pero fijaros lo que pasó, luego fue ordenado sacerdote en el mismo año que yo, año 1985, yo el 4 de enero y él el 29 de junio, o sea, solo 5 meses de diferencia. Ese año y medio se redujo a 5 meses porque él trabajó, por lo visto, más que yo estudiando y haciendo las cosas necesarias para llegar a ser ordenado en la diócesis de Tacbilarán. No sé si lo digo bien. Tacbilarán. Tacbilarán. Es como español la N. Eso es. Entonces, Tacbilarán, pero ahí duró poquito tiempo porque justamente al año siguiente, el 86, ya se encardenó en una diócesis de nueva creación que se llamaba Talibón. Habría 3 posibilidades, he dado 2 y no era la tercera. Talibón. Bueno, es que no me ponen los acentos aquí. Bueno, en todo caso, doctor en teología, licenciado en filosofía, derecho canónico y máster también en ciencia de la educación. Bien, entró en el servicio diplomático, creo que en el año 1990, 31 años, ¿no? O así, 30, 31 años. Y bueno, fue prestando servicios como asistente, como consejero en las diferentes nunciaturas apostólicas en África, Madagascar, en Europa, en Bulgaria y Albania. Luego ya tuvo una experiencia también en la sección de relaciones de la Secretaría de Estado, relaciones con los estados, o sea, se le llevaron al Vaticano, estuvo allí también como asesor, como está ahora Renato, que le vimos esta semana, uno que ha sido consejero aquí, justamente le vimos allí porque hemos estado de peregrinación jubilar de la diócesis de Bilbao esta semana en Roma, llegamos ayer ya bastante tarde a la noche. Bueno, y luego pues ya tuvo también la primera experiencia trabajando en alguna capacidad en la representación permanente de la Santa Sede ante la ONU. Esto es importante porque luego volverá allí ya como primer responsable de la delegación. Bueno, fue nombrado nuncio apostólico ya, o sea, como responsable de una nunciatura nacional en 2008, el 8 de mayo, y consagrado arzobispo el 3 de julio de ese mismo año, el 2008, en San Pedro, en la Basílica de San Pedro. Luego ya un cargo que es muy importante, observador permanente de la Santa Sede en la Organización de las Naciones Unidas, y ahí estuvo desde el 1 de julio de 2014. 14. Sí. Y bueno, pues luego también ese mismo año le nombraron observador permanente ante otra institución importante en Latinoamérica que se llama OEA, Organización de Estados Americanos, que tiene su sede en Washington. La observación permanente, lógicamente, tiene su sede en Nueva York. Bueno, y ya de allí pues le nombraron nuncio de España, nuncio apostólico en España y Andorra, y eso fue el 1 de octubre del 2019. Y como sabéis, pues recientemente, hace 10 días, se hizo pública ya el nombramiento nuevo como responsable ante la Unión Europea, ¿no? Y bueno, pues todavía, sin embargo, tiene todas las firmas de nunciatura española, o sea que tenemos que seguir portándonos bien para que haga buenos informes ya. Bueno, en todo caso, como podéis imaginar, estando en la ONU, etcétera, pues es una persona que tiene sobre todo pues muchísimas capacidades lingüísticas, habla inglés, habla francés, habla italiano,
habla español, y luego habla 2 idiomas de Filipinas, ¿no?, que son el cebuano y el tagalog, ¿ya? Y que he estado mirando a ver si unos se entienden con otros, pero no, tienen la misma raíz común, pero son idiomas que han evolucionado ya de manera muy distinta y en ese sentido, pues no, unos no entienden a otros. El tagalog es el idioma fundamental que se utiliza en Filipinas porque se llama filipino, ahora es derivado del tagalog, ¿no? Y luego, pues, el cebuano pues, es muy popular también, seguramente el segundo idioma, y no sé si usted lo habla porque procede de ahí, ¿no? De esa zona, de una zona, digamos, étnicamente en la que se habla cebuano. Pues nada, muchas gracias por venir. Estamos muy contentos de tener la oportunidad de recibirle aquí en Bilbao en una de sus últimas visitas en España. Bueno, todavía le quedan algunas, pero esta ya en el mes de abril tendrá que ya pasar. A Bruselas. A Bruselas. A Bruselas en el mes de abril. Bueno, pues nada, gracias, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Antes de salir de España definitivamente, que creo será el 21 de mayo, tenemos 2 meses de transición. Tengo la intención de aborrecer a todos. Gracias por la invitación, señor obispo, que también verdaderamente me animo mucho a aceptar esta invitación de los propagandistas. Verdaderamente hay 2 razones, podemos decir, por las que acepté con placer esta invitación. Primero, porque el señor obispo estaba detrás. Y sí, mi apellido también es vasco, solamente el apellido, pero soy mongolo. Y segundo, porque realmente tengo muchos lazos con los propagandistas y ya hablé allí en Barcelona, en Valencia, a Sevilla, y etcétera. Por supuesto, a San Pablo, en Madrid, y cada año, cada edición de este bonito, verdaderamente muy útil congreso de los católicos en la vida pública. Creo que ese es también. Los organizadores me han dado la libertad de, podemos decir, hablar de los temas más o menos relacionados con el lema de esta conferencia, que es también el lema, por supuesto, del Jubileo Ordinario 2025. Entonces, mi reflexión es sobre todo algo, primero, doctrinal, podemos decir, doctrinal en el sentido de la doctrina social de la Iglesia, y que aquí un tema muy importante en el contexto de la vida de la Iglesia y en la sociedad. Las relaciones entre la Iglesia y la política o el Estado. Y en este sentido, en este contexto, la misión de los laicos en la vida pública. Esto es seguramente la finalidad de esta Asociación Católica de Propagandistas. Entonces voy a hablar de este tema, sobre todo, al menos en la primera parte de esta reflexión de hoy. Y entonces empezamos con los saludos. Gracias de parte del Santo Padre, de la Santa Sede, por todas las oraciones de todo el mundo, en todas las partes del mundo. Entonces aquí también de los españoles, y específicamente de esta diócesis de Bilbao, para la recuperación del Santo Padre. Las últimas noticias son esperanzadoras, que quizás que ya el Papa pueda volver a presidir quizás la Semana Santa. Esto no es podemos decir, pero esto es, ya que hablamos de esperanza, esto es la esperanza. Esperamos que el Santo Padre también pueda volver a presidir, sobre todo, los ritos más importantes de la Semana Santa.
y hay cosas que solamente el Santo Padre puede hacer. Por ejemplo, su saludo a todo el mundo, que se llama Orbit Orbi, a la ciudad de Roma y al mundo el día de la Pascua, el domingo de la Pascua. Esperamos ver al Santo Padre pronunciar este saludo. Entonces, muchísimas gracias por todas estas oraciones, el cariño que habéis mostrado hacia el Santo Padre en este periodo de enfermedad y de su rehabilitación. Desde el Hospital o Policlínico Gemelli, el pasado 14 de marzo, el Papa, en su mensaje de agradecimiento a las expresiones de buenos deseos del director de uno de los periódicos italianos más difusos, más grandes, Corriere della Sera, le dirigía en concreto unas expresiones que afectan, creo, al núcleo del encuentro de estos días bajo el lema Peregrinos de Esperanza. Hablando desde la experiencia de su enfermedad, podemos decir verdaderamente de un estado muy, muy delicado de su salud. Ahora los médicos hablan que 2 veces el Santo Padre, podemos decir, habría podido morir. Entonces, hablando de esta experiencia de casi muerta, podemos decir, el Papa decía al director de Corriere della Sera: la fragilidad humana tiene el poder de hacernos más claros sobre lo que dura y lo que pasa, sobre lo que nos hace vivir y lo que mata. Quizá por eso tendemos tan a menudo a negar los límites y a rehuir a las personas frágiles y heridas. Tienen el poder de cuestionar la dirección que hemos elegido como individuos y como comunidad. Negar los límites, eso es. No es el camino del que se sabe peregrino. Negar los límites no es el camino de la esperanza. No es un progreso. Nos estanca. Diría que negar los límites nos introduce y perpetúa en una especie de rueda de actividad de laboratorio. El roedor podrá tener sensación de moverse hacia adelante, parecerle que ello es el mérito de la fuerza que emplea. Además, adquiere la compensación de la sensación que percibe de estar avanzando, pero en realidad está siempre en el mismo punto. No avanza y tampoco es al tanto de su situación de estancamiento, porque tiene la sensación y la falsa certeza que esté avanzando y progresando. Todo esto porque niega sus limitaciones. Pero sí, es verdad, ¿cuánto cuesta aceptar nuestra limitación? ¿Cuánto cuesta aceptar que la naturaleza humana tiene un fundamento muy frágil y que la libertad y el poder sin referencia a lo trascendente, es decir, sin Dios, lo perpetúan en una especie de rueda de actividad, un hámster, como se dice en inglés? El miedo de frente a nuestras limitaciones podría ser la razón por la que uno niega la existencia de un Dios y la trascendencia. En la vigilia de la noche del sábado 20 de agosto de 2005, en la vigilia de la Jornada Mundial de Jóvenes en Colonia, el Papa Benedicto XVI se dirigía a más de 1 millón de jóvenes que estaban allí por esta vigilia, una de las actividades más importantes y más participadas de las Jornadas Mundiales de Jóvenes. Esto es sábado por
por la noche, toda la noche prácticamente, y después domingo siempre la misa conclusiva. Y a estos más de 1 millón de jóvenes, el Papa Benedicto XVI decía: solo de Dios proviene la verdadera revolución, el cambio decisivo del mundo. En el lugar donde se halla la catedral que guarda las reliquias de los santos reyes, el Papa habló de la peregrinación interior que cambia toda la vida de los reyes. Y fue así por la sencilla razón de que el rey que habían encontrado, aquel que venía a traer la paz y las justicias auténticas y para siempre, era un rey muy diferente de lo que se esperaban. Esperaban un rey poderoso, un rey como los poderosos de este mundo, pero no lo encontraron en el palacio de Herodes, sino en el portal de Belén. Y el Papa comentaba, se prostraron citando la Biblia, se prostraron ante este niño y lo reconocieron como el rey prometido. Y a partir de ese momento, explicó Papa Benedicto, debían cambiar su idea sobre el poder, sobre Dios y sobre el hombre, y cambiar también ellos mismos. Ahora habían visto, el poder de Dios es diferente del poder de los grandes del mundo. Su modo de actuar es distinto de cómo lo imaginamos y de cómo quisiéramos imponerlo también a Él. En este mundo, Dios no le hace competencia a las formas terrenales de poder. Los jóvenes que buscan ansiosos la libertad, la justicia, la verdad, la autenticidad y la paz, respondían con entusiasmado aplauso. Y cuando el Papa continuó explicando que Cristo en su vida, en su pasión y en su muerte en cruz, nos ha enseñado a contraponer el poder estridente y potente de este mundo con el poder inerme del amor, aquel único poder capaz de instaurar el reino de Dios, se observó que muchos de los jóvenes presentes llevaron como gesto sus manos a la cruz que pendía de sus cuellos, seguros de que ahí estaba la verdadera libertad, el verdadero poder al distribuir el estilo de Dios, el estilo del amor y no de poder, o el poder del amor. Ahí está la conquista de una libertad de la cual los magos de Oriente fueron solo los primeros de una larga lista de hombres y mujeres que en su vida han buscado constantemente con los ojos la estrella de Dios, que han buscado al Dios que está cerca de nosotros. Y finalmente hemos hallado a este Dios en nuestro Señor Jesucristo. Ellos, los santos de ayer, de hoy y de siempre, son guía segura en el camino de la libertad. El Santo Padre dijo a los jóvenes que en el siglo pasado vivimos revoluciones cuyo programa común fue no esperar nada de Dios, que la absolutización de lo que no es absoluto, sino relativo, se llama totalitarismo, y que éste no libera al hombre, sino que lo priva de su dignidad y lo esclaviza, y que no son las ideologías las que salvan el mundo, sino solo dirigir la mirada al Dios viviente, que es nuestro Creador, el garante de nuestra libertad. Reflexionando sobre el mismo texto evangélico, en la última fiesta de Epifanía, el pasado 6 de enero de este año, el Papa Francisco volvía a este mismo punto, diciendo: la luz de la estrella nos invita a realizar un viaje interior que, como escribía Juan Pablo II, libere nuestro corazón de todo lo que no es caridad, para encontrar plenamente a Cristo, confesando nuestra fe en Él y recibiendo la abundancia de su misericordia. Caminar juntos es un gesto típico de quienes buscan el sentido de la vida, llevando al mundo la luz de su amor.
Peregrinos de esperanza, esto es Lima. Peregrinos de esperanza en dos sentidos del camino. El camino interior y el camino caminar juntos como comunidad de fe. Este es el punto precisamente del lema del Jubileo 2025. El Papa pone bajo la idea de peregrinación. Entonces, no estancamiento, no estar juntos sentados, sino estar juntos caminando. En el sentido de caminar juntos como iglesia, en comunión, en el sentido de este camino interior que personal y comunitariamente nos conduzca a reconocer y vivir ese amor. Precisamente estos días de la Cuaresma intentan llevarnos a participar más plenamente de ese amor. Así rezaremos próximamente en la oración colecta de la misa del quinto domingo. Te pedimos, Señor nuestro, que con tu ayuda avancemos animosamente hacia aquel mismo amor que motivó a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Avanzar animosamente, esto es peregrinación con grande esperanza, en nuestra peregrinación interior y también en nuestro caminar juntos como comunidad de fe. Es una peregrinación doble, interior y exterior. Del tono a la vez concreto, real y existencial del Papa Francisco, con el que he querido dar comienzo, la fragilidad humana, los límites, tienen el poder de cuestionar la dirección de nuestra peregrinación. Entonces, en esta peregrinación interior y exterior, tenemos también que tener en cuenta nuestras limitaciones, nuestras debilidades, para poder ver y discernir cuál es la mejor manera de peregrinar juntos y cuáles son las vías privilegiadas para una conversión interna. Aquí me gustaría fijarme en los términos como individuos y como comunidad, porque en esta mi intervención desearía compartir una reflexión mirando el compromiso público de los católicos, el compromiso público que caracteriza la opción y la finalidad de esta Asociación Católica de Propagandistas, poniendo a nuestros ojos la conciencia de la fragilidad de la propia libertad y del dato de nuestra fe por la que afirmamos que Cristo es el Salvador de todo el hombre. Entonces es Él que tenemos que dar testimonio, sea interiormente y sobre todo exteriormente, porque se trata de un testimonio en la vida pública. ¿Cómo observábamos a la acepción comunidad civil? El Papa Benedicto XVI le señalaba una responsabilidad. Si la comunidad es sujeto de responsabilidad, la comunidad no puede ser propiamente un agregado, no es el producto de una suma. La comunidad no es sencillamente o simplemente una suma de individuales. El Papa Francisco afirma que la comunidad es más que la suma de las personas. Es el lugar donde se aprende a amar, el centro natural de la vida humana. Está hecha de rostros, de personas que aman, dialogan, se sacrifican por los demás y defienden la vida, sobre todo la más frágil, la más débil. Creo que esto es un punto muy importante en nuestras reflexiones, no solamente en este año jubilar, sino en cada momento de nuestra vida, que somos miembros de una comunidad, que sea la comunidad civil, que sea nuestra parroquia, que sea nuestra diócesis. Pero ser miembros no somos solamente uno o una
de los miembros de estas comunidades, porque tenemos muchos lazos que aumenta, podemos decir, que califica aún mucho más lo que es la comunidad, lo que es nosotros mismos como miembros de esta comunidad. Porque si somos solamente individuales, no habríamos lazos de asistencia mutua, de respeto recíproco. Podemos decir, crecemos como individuales porque somos miembros de la comunidad. Esto es central, es un punto central por lo que nosotros tenemos que dar testimonio de nuestra vida de fe también en la vida pública. Las razones para la esperanza, entonces, tienen con todos estos lazos que nos hacen crecer como una comunidad, tienen entonces en esta socialidad, en esta ser miembros de una sociedad, de una comunidad, y no en el individualismo como personas individuales. El lugar propio de la esperanza es esta comunidad. Y esta comunidad se vigoriza en la búsqueda del bien común. Y aquí quiero entrar en el punto más específico. Aquí hablamos de comunidad, de sociedad y hablamos del bien común. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Gaudium et Spes, esta es la constitución de lo que es la presencia de la Iglesia en el mundo, que por supuesto todos los documentos pontificios toman sus nombres, sus títulos, con las primeras palabras del documento mismo. Esto, Gaudium et Spes, es la constitución conciliar sobre la presencia de la Iglesia en el mundo contemporáneo, pero son las primeras palabras de este documento, Gaudium et Spes, el gozo y la esperanza, etc. El Concilio Vaticano en esta constitución, en este documento, distingue entre dos comunidades al abordar el tema de la cooperación de todos los bautizados a la vida pública. La comunidad política y la Iglesia como comunidad. En concreto, el número, si usted quiere profundizar este tema, es seguramente el número 76 de este documento, es decisivo, podemos decir, el núcleo de esta doctrina social que el Concilio II Vaticano nos deja. En esta constitución, la Iglesia, el concilio, este documento conciliar especifica el origen de ambas comunidades y su naturaleza, así como la misión inherente de parte de cada una ante la persona humana, que es el sujeto común de estas dos comunidades. Se tratan de dos comunidades, pero los miembros de ambas comunidades son los mismos, nosotros mismos. Entonces, una acepción persona humana que está el objeto, que está a la mira de las dos comunidades, pero con sus propias perspectivas, las cuales no pueden ser antagónicas, sino armónicas o, como la palabra utilizada del documento, en colaboración. Podemos verlo al hilo de nuestra reflexión, cuando este documento nos enseña la comunidad política y la Iglesia son entre sí independientes y autónomas, cada una en su propio terreno. Ambas, sin embargo, aunque por diverso título, están al servicio de la vocación personal y social del hombre. Este servicio lo realizarán
con tanta mayor eficacia para bien de todos, cuanto más sana y mejor sea la cooperación entre ellas, habida cuesta de las circunstancias de lugar y tiempo. El hombre, en efecto, no se limita al solo horizonte temporal, que es la competencia de la sociedad política, sino que, sujeto de la historia humana, mantiene integralmente su vocación eterna, que es el campo de la comunidad eclesial. Y describe la misión de la Iglesia en estos términos. La Iglesia, por su parte, fundada en el amor del Redentor, contribuye a difundir cada vez más el reino de la justicia y de la caridad en el seno de cada nación y entre las naciones, predicando la verdad evangélica e iluminando todos los sectores de la acción humana con su doctrina y con el testimonio de los cristianos. Respeta y promueve también la libertad y la responsabilidad políticas del ciudadano. Entonces, nosotros, como miembros de la comunidad eclesial, somos fieles, somos bautizados, somos cristianos, pero como miembro de la comunidad política, somos ciudadanos. A las perspectivas de ambas comunidades se suma la conciencia individual en el caso del creyente y en el caso del ciudadano. A veces esto crea problemas para muchos de nosotros, sobre todo los políticos responsables de la vida política de una nación o de la sociedad política. Por eso, en las relaciones entre la comunidad política y la Iglesia hay que distinguir netamente entre la acción que los cristianos, los bautizados, individualmente o asociadamente, la que llevan a cabo a título personal como ciudadanos de acuerdo con su conciencia cristiana, y la acción que realizan en nombre de la Iglesia en comunión con sus pastores. La Iglesia, que por razón de su misión y de su competencia no se confunde en modo alguno con la comunidad política, ni está ligada a sistema político alguno. Es avecenio y salvaguardia del carácter trascendente de la persona humana. Podemos decir, en principio parece fácil, pero en concreto seguramente es un grande desafío para cada uno de nosotros y sobre todo los en la vida política. Se subraya pues la distinción entre la misión de la Iglesia y la misión de la comunidad política. La política en sentido estricto no es competencia de la Iglesia en cuanto tal. Sabemos que el término, la palabra política, por supuesto, viene de la palabra griega polis, que es sencillamente, quiere decir el pueblo, el popolo. Y entonces la política en su sentido amplio es lo que llamamos una vocación, lo que llamamos un arte, es un arte de gobernar, pero hay también la política partídica. Esto hablamos de la política muy concretamente, política de partidos. Esto es en este sentido, en el sentido largo, por supuesto, cuando la política es un arte a servicio del pueblo, esto es un arte al servicio del pueblo, también esto es, podemos decir, de la misión de la Iglesia. Pero cuando dice que la Iglesia no tiene que hacer con la política, nosotros sobre todo hablamos del sentido estricto del término política, que es la política de los partidos, la política que en concreto gobierna. Es por eso que la Iglesia no debe tomar parte activa en este sentido de la política. Son sus legítimas iniciativas de esta política que competen a los actores de la vida política, eso es, a los partidos políticos. Ahora bien, la misión de la Iglesia tiene implicaciones y consecuencias políticas. Esto lo sabemos, es bastante claro. Así ocurre o concurre cuando la Iglesia actúa como tal para salvaguardar la fe, para salvaguardar los fundamentos de su visión
de la persona humana, de la visión de la persona humana como creado a imagen de Dios con una vocación de eternidad. Es la forma, es claramente en este principio podemos, creo, pensar a muchísimos ejemplos. Hay ejemplos tan evidentes como por qué la Iglesia tiene que hablar sobre una ley sobre el aborto. ¿Por qué la Iglesia tiene que hablar, considera retina como deber, hablar sobre una cuestión como la eutanasia? O también como, no sé, la ley sobre la ELA, etcétera, hasta cuestiones de derechos laborales. Esto, la Iglesia, en estos sectores, la Iglesia interviene, porque la Iglesia ve, considera, retiene que estas cuestiones son también fundamentales en su sector, en su visión, en su creencia de qué es este hombre, cuál es la dignidad de este hombre. Para nosotros no es seguramente, según la dignidad de este hombre, la eutanasia o aborto o abusos en el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, allí en este principio que tenemos que colocar, podemos decir, nuestra comprensión de la razón por la que la Iglesia habla. Es la forma con la que la Iglesia contribuye a la vida de la sociedad, a la justa convivencia social. Una contribución que a veces desenmascara puntos o cuestiones morales e ideológicas. Es por esto que la Iglesia debe ser libre y respetada a la hora de expresarse con los gestos y palabras que les son propios. Aquí podemos, por supuesto, ver esto en muchísimos niveles. Podemos verlo en el contexto o del punto de vista de los derechos humanos fundamentales, que también la Iglesia ha el derecho de libertad de expresión. Y del punto de vista eclesial, del punto de vista de la Iglesia, es mucho más que una libertad de expresión. La Iglesia considera su deber expresarse, pronunciarse sobre estas cuestiones que considera fundamentales de su misión. Entonces, en este sentido, es necesario que cuantos profesionalmente se ocupan de la política, que tengan el concepto claro de lo que es la Iglesia. Porque cuando un político dice que la Iglesia tiene que ¿cómo se dice? No hablar, callarse, tiene que callar sobre estas cuestiones. Absolutamente, para nosotros no estamos de acuerdo. Esto es, sí, cada uno independiente en su sector, pero estas dos comunidades tienen un sujeto común. Entonces cada uno se preocupa del bien de este sujeto común. Y para la Iglesia esto es para mí fundamental, que tengo que hacer esto para el bien de este sujeto. Entonces una política que no conoce, no reconoce esta como libertad de expresión, pero se considera como algo hostil o algo, una crítica, seguramente no podemos hablar de colaboración respetuosa o de colaboración que cada uno respeta los derechos de otra comunidad, pero al mismo tiempo hay que reconocer que ambas comunidades trabajan por el mismo sujeto y cada uno ve este sujeto como, podemos decir, según su visión, según su responsabilidad. Posiblemente de allí que sobrevendría un peso, una voz más fuerte de los católicos en la vida pública y en una mayor percepción y captación de la capacidad de manipulación de la sociedad por parte de los medios de comunicación y de quienes pueden influir en ellos. Para una eficaz acción evangelizadora, las asociaciones tienen que animar y acompañar el compromiso personal de sus miembros en la vida pública, que tengan en cuenta la importancia de promoverla también asociativamente
de forma que la formación sociopolítica de los miembros de la asociación sea coherente con su identidad eclesial. Como ya hemos recordado, hay que distinguir con nitidez que es de gran interés, sobre todo donde está en vigor la sociedad pluralista, tener en recto concepto exacto de la relación entre la comunidad política y la comunidad eclesial, para distinguir nítidamente entre las responsabilidades que los fieles, ya individualmente considerados, ya asociados, asumen de acuerdo con su cristiana conciencia en nombre propio, en cuanto ciudadanos, y la acción que realizan en cuanto miembros de la Iglesia. Mientras no hay imposición por leyes civiles de las normas morales para todos los ciudadanos, tampoco la no confesionalidad del Estado elimina el derecho de la Iglesia o de los católicos pronunciarse sobre asuntos de la vida política, alentados por la recta comprensión de la salvación de Jesucristo en la dimensión individual y social del hombre. En este contexto, me gustaría volver a la Constitución Gaudium et Spes, que reclama: la Iglesia debe poder en todo momento y en todas partes predicar la fe con verdadera libertad, enseñar su doctrina social, ejercer su misión entre los hombres sin traba alguna y dar su juicio moral incluso sobre materias referentes al orden político cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas, utilizando todos y solos aquellos medios que sean conformes al Evangelio y al bien de todos según la diversidad de tiempos y condiciones. Queridos amigos, ¿qué tarea corresponde a vuestra asociación? Y por extensión, ¿a cuántos se os aproximan con admiración y aún sin comprometerse en la asociación? Creo que os corresponde por tema la inspiración cristiana, de manera que esta inspire a la autonomía de la política y de los políticos y la de la Iglesia misma. Esto implica muchas de las cosas que ya practicáis y que he podido constatar asistiendo en vuestros ámbitos universitarios y otros. Creo que ese es el camino, eso es, capacitar a los católicos para que puedan actuar en los diferentes ámbitos de la vida social y política con verdadera inspiración espiritual y adecuada preparación profesional. Como ya muchas veces he dicho, que en principio parece claro, pero en concreto hay muchísimos desafíos. Entonces, necesitamos siempre, como se dice, la creatividad, cómo verdaderamente podemos ser buenos ciudadanos, al mismo tiempo buenos cristianos. En ese sentido, el Episcopado Español, en un documento con el título Los cristianos laicos, Iglesia en el mundo, y también vosotros a mi viña, de 1991 ya pidió a las asociaciones y movimientos la presencia pública en el marco de la acción evangelizadora como verdaderamente propio de los laicos. Entonces la conferencia invita a los laicos de promover la formación sociopolítica de todos sus miembros para animar su presencia en la vida pública y ayudarles a que sea de acuerdo con su conciencia cristiana, y para garantizar que la presencia pública de la asociación sea coherente con su identidad eclesial. El último concilio supuso la afirmación de la función específica, trascendental y responsable del laicado en la misión evangelizadora de la Iglesia. La Constitución sobre la Iglesia misma, que se llama Lumen Gentium, estas son las primeras dos palabras de
de este documento, Luz de la gente, de las gentes, este documento señala que el carácter secular es propio y peculiar de los laicos. Por tanto, la misión de la Iglesia también contiene en sí un carácter secular, cuyo ejercicio específico es propio del laico en el espacio de lo que llama Pablo VI el orden temporal de cosas. Un otro decreto conciliar, específicamente sobre la misión de los laicos, este documento se llama Apostolicam Actuositatem, asigna los lugares específicos donde esa responsabilidad de los laicos en la misión de la evangelizadora de la Iglesia. Menciona sobre todo la acción caritativa, la familia, la juventud, el medio social, o ahora que le llamamos los medios de comunicaciones, y la vida pública. En todos ellos, la tarea específica del laico es impregnar y perfeccionar todo el orden temporal con el espíritu evangélico. No es una novedad, pero creo como fórmula del principio está muy claro, está muy bien dicho. El laico, que es a un tiempo fiel y ciudadano, debe comportarse siempre en ambos órdenes con una conciencia cristiana. La distinción de los dos órdenes, espiritual y temporal, nos permite, ya hemos visto, una concepción de la relación entre la Iglesia y el Estado, que manifiesta ya en esta célebre Constitución Conciliar Gaudium Spes, que nos dice: la comunidad política y la Iglesia son independientes y autónomas la una de la otra en su propio campo. Esta concepción abre nuevos horizontes al compromiso del laicato desde la conciencia cristiana. Por supuesto, otras religiones no tienen esta distinción. Esto es a veces la raíz de muchos problemas, luchas, violencias y desacuerdos. Eso es ya tener esta distinción, podemos decir, ha sido un grande avance en nuestra concepción de nuestro papel como fieles y ciudadanos. Hay distinción, al mismo tiempo hay fusión. Sí, por eso que es difícil. Evidentemente, esta enseñanza quedará desarrollada en el magisterio de los pontífices. Y no voy a mencionar porque necesitarían muchas tesis de laurea. Menciono aquí solo, a modo de ejemplo, un documento publicado en el año 2002 por la entonces Congregación para la Doctrina de la Fe, hoy el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que se intitula Nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida pública. Es un documento interesante, me voy a hacer solamente una citación breve. En este documento, en esta nota doctrinal, se lee que el compromiso del cristiano en el mundo, en 2000 años de historia, dice, se ha expresado en diferentes modos. Uno de ellos ha sido el de la participación en la acción política. Los cristianos, afirmaba un escritor eclesiástico de los primeros siglos, cumplen todos sus deberes de ciudadanos. La Iglesia venera entre sus santos a numerosos hombres y mujeres que han servido a Dios a través de su generoso compromiso en las actividades políticas y de gobierno. Y aprecia a los cristianos que viven su compromiso como vocación a la acción política. Este seguramente es un resumen de 2000 años de historia de los cristianos viviendo esta, podemos decir, doble identidad. Identidad de ser cristiano, identidad de ser bautizado e identidad de ser ciudadano
de una comunidad política. A estos temas, mejor unidos a ellos, para el presente jubileo, el Papa ha señalado en la bula de convocatoria Spes non confundet acciones concretas. Entonces ya hablamos ahí de un contexto mucho más específico, lo del jubileo 2025. Cada uno de nosotros puede ser testigo de esperanza de un mundo en el que los hombres nos demos la mano y caminemos en concordia. Desde esta perspectiva, el Santo Padre alienta acciones concretas. Por ejemplo, en la promoción de la justicia y la paz, sobre todo en nuestro contexto local, que podemos hacer algo más concreto que poder influir quizás a Donald Trump. Entonces tenemos esta vocación mucho más específica, promover todo lo que es posible en nuestro ambiente, promover la justicia y la paz. En la preservación de la vida, desde la concepción hasta la de los enfermos y ancianos, dice el Papa. En la solidaridad con los necesitados. Decisiones políticas, esto es especialmente de los políticos, que el Papa invita a los políticos a tomar decisiones como una condonación de penas carcelarias, o como en la grande campaña del jubileo de 2000, reducción o perdón de las deudas de países muy pobres, en dar lo que se tiene. En suma, en resumen, dar lo que se tiene en la medida que se puede. En fin, nuestra misión es hacer pasar el amor de Dios a los demás. Esta época de descrinización no debe sembrar el desánimo en el corazón del católico. Vamos a tomar las crisis en todos los sectores de la vida, incluso la crisis de la fe, como una nueva oportunidad para escuchar de nuevo lo que nos dice hoy el Evangelio. Si tenemos fe en Cristo, es incoherente pensar que todo está perdido. Esto no es cristiano. Pérdida de esperanza no es cristiana. Es incoherente perder la esperanza. Creo que la Asociación Católica de Propagandistas, con su carisma y bagaje, bien puede subrayar esta viva recomendación de la Iglesia en su tarea laical. La fe en Jesucristo, que se ha definido a sí mismo camino, verdad y vida, exige a los cristianos el esfuerzo de entregarse con mayor diligencia en la construcción de una cultura que, inspirada en el Evangelio, reproponga el patrimonio de valores y contenidos de la tradición católica. La necesidad de presentar en términos culturales modernos el fruto de la herencia espiritual, intelectual y moral del catolicismo a través de los milenios se presenta hoy con urgencia impostergable para evitar además, entre otras cosas, una diáspora cultural de los católicos, que nosotros nos poníamos unos contra otros. Por otra parte, el espesor cultural alcanzado y la madura experiencia de compromiso político que los católicos han sabido desarrollar en distintos países, especialmente en los decenios posteriores a la Segunda Guerra Mundial, no deben provocar complejo alguno de inferioridad frente a otras propuestas que la historia reciente ha demostrado débiles o radicalmente fallidas. Aquí, por supuesto, podemos mencionar verdaderamente muchos ejemplos. ¿Por qué tenemos que tener una cierta inferioridad a las grandes ideologías de este siglo, de todos los siglos? No podemos tener inferioridad de frente al nazismo, o quizás sobre todo al comunismo, etcétera, etcétera. Todas estas grandes ideologías que, por supuesto, no reconoce la existencia de Dios,
esto que absolutamente no tenemos que sentir inferiores, podemos decir. Ahora hay muchos otros desafíos culturales, lo que se dice la cultura woke, lo que se dice la cultura reconciliación, etcétera, etcétera. Todas estas nuevas ideologías son nuevas apariciones, podemos decir, de las mismas ideologías totalitarias del siglo pasado, del siglo de los XVIII o hasta el XVII. Termino pues con mis mejores alientos, queridos amigos de los propagandistas, como cristianos laicos, de hacer presente en la sociedad civil y política y en la comunidad cristiana una acción inspirada por la fe, comprometida, inteligente, creativa, efectiva y, ¿por qué no?, caritativa sobre todo. Muchas gracias. Yo he decidido hacer un largo intervento para evitar cuestiones, esto es claro. Como veis, el nuncio tiene experiencia. En todo caso, hay cuestiones. No sé si quiere abordarlas, ¿sí? Sí. Algunas sí, adelante. Entonces, bueno, la primera, que son dos que tienen relación, hablan un poco de la dificultad de vivir en un contexto político con un gobierno que se considera o se valora como hostil. Por supuesto, no hay ninguna referencia al gobierno de aquí, sino es en general la pregunta ya. Entonces, ciertamente agradeciendo sus palabras, sería la cuestión hasta qué punto uno cómo puede vivir esta tensión que por un lado en conciencia hay cosas que no puede aceptar y sin embargo pues hay que convivir en esa situación con un gobierno que ciertamente tiene un criterio que a veces está en contra de los criterios de nuestra fe y además dice una persona sin caer en posturas fundamentalistas. Sí, es verdad, esto seguramente no es cuestión de hoy, no es una cuestión contemporánea, ha sido siempre así. Porque, por ejemplo, ¿por qué los primeros cristianos fueron perseguidos por el imperio? Es sobre todo porque el imperio no aceptaba que estos cristianos tuvieran otro Dios fuera del emperador. Entonces es la misma cuestión. Solamente los cristianos, los primeros cristianos, la persecución de los primeros cristianos ya nos da este ejemplo, ilustración tan clara de cómo un bautizado, un cristiano, podemos decir, fiel a sus fieles, puede realmente dar testimonio de su fe. Porque basta leer San Pablo o San Pedro en sus cartas que los bautizados, los cristianos, tienen que ser también buenos ciudadanos, que los cristianos hay que orar para sus líderes, para los responsables políticos. Esa teología, por eso mencionando esta nota doctrinal de la Congregación por la Doctrina de la Fe, esta es muy clara, es subrayar que los cristianos, desde los primeros cristianos, no veía, podemos decir, esta contradicción. Ellos quieren solamente vivir como libres ciudadanos, haciendo una vida según su fe, porque hay que obligar a un cristiano a hacer lo que es contrario de su fe, cuando tampoco la ley del Estado lo exigía. Así por eso pienso, durante la Roma imperial se exigía que el emperador fuera Dios. Entonces, este es allí el testimonio. Los cristianos no lo veían como ser buenos ciudadanos, podemos decir, para adorar al emperador, en vez de que ya tiene su creencia en un solo Dios. Entonces, de nuestros tiempos tenemos también muchísimos ejemplos de cristianos, de bautizados, de católicos, políticos que son coherentes a su fe. Ya eso veo muchas veces, porque es realmente el eje
de esta cuestión de los bautizados, de los católicos en la vida pública. Eso quiere decir ser buen católicos, ser buenos ciudadanos, pero todo inspirado por la fe. Entonces, como por ejemplo, si un presidente de una que dice que soy muy católico y yo recibo, no sé, la Sagrada Comunión, exijo recibir la comunión, pero estoy muy abortista, estoy en favor de muchas cosas que es contra la doctrina de la Iglesia. Eso como si fuera decir que la Iglesia, que un católico, exige a la Iglesia de aceptar su punto de vista, puede recibir, no sé, tiene como derecho a recibir la comunión, no obstante todas sus posiciones muy contrarias, muy contra a las doctrinas, a puntos doctrinales fundamentales de la Iglesia. Ese es un claro, evidente ejemplo de cómo un fiel, un bautizado, no da testimonio de su fe en la vida pública. No, absolutamente no vamos a enseñar. Tenemos muchos ejemplos que no en nuestra mente. Entonces nosotros, hay muchísimos buenos ejemplos también que nuestra comunidad eclesial da testimonio de su fe en la vida pública. Hace unos días, celebrar la vida en esta marcha por la vida. Esto es un testimonio claro, esto es un ejemplo claro de cómo nosotros, como ciudadanos, tenemos también este derecho de manifestar nuestra posición sobre la cuestión de la vida, o sobre la cuestión de familia, o sobre la educación. Los padres católicos o cristianos, los padres, sí, que son fieles también en la Iglesia, hay que insistir también en sus derechos como padres. La cuestión del derecho de los padres a la educación de los hijos. Si no son, podemos decir, en el núcleo de la fe, pero del punto de visión de la Iglesia sobre la familia y sobre los padres, esto entra en la doctrina social de la Iglesia, entra en la visión de la Iglesia sobre el hombre y sobre la familia. Entonces, cuando los católicos insisten, o sea, dan testimonio haciendo, podemos decir, intervenciones o hasta manifestaciones públicas para ser escuchados, para ser vistos, notados, podemos decir, eso es un ejemplo de testimonio en la vida pública de los cristianos, de los bautizados. No vemos podemos decir, alguna contradicción entre protestar contra una ley que de nuestro punto de vista es injusta o inmoral y hacerlo conocer al Estado o al gobierno. Esto es seguramente, tenemos que hacer esto, porque cuando la comunidad eclesial es tan callada y sin hacer nada, no obstante todas estas leyes que claramente contrarias o hostiles a la Iglesia, a la fe o a la libertad de religión. Cuando ya no hay protestas, ya tenemos que ser muy, muy preocupados, porque quiere decir que ya podemos decir, no tenemos más esperanza, no tenemos más tampoco el ánimo y el coraje de manifestar nuestra fe a través de una acción pública. Una pregunta que seguramente le va a ocupar en sus trabajos futuros ante la Unión Europea. Sí. ¿Oponerse a la guerra y al rearme en Europa es la respuesta de la Iglesia y de los laicos de los diferentes movimientos ante lo que viene ahora? No, seguramente es la doctrina social de la Iglesia sobre la guerra. Durante muchísimos siglos, por supuesto, es lo que llamamos la doctrina de la guerra justa, y con ciertas condiciones muy precisas, porque para la Iglesia, para los cristianos, una guerra sea retenida, sea vista, considerada como justa. Por ejemplo, que sea absolutamente una cuestión de defensa de su supervivencia, sobre todo, de sus derechos. Entonces, en las últimas décadas, esta cuestión
este tema de la guerra justa, hay muchísimos ya católicos, teólogos y también movimientos de la Iglesia que cuestionan esta teoría, que no hay una guerra que se pueda considerarse justa. Esto es todavía un debate. Creo que podría ser que cada época tenga su acento de los aspectos, pero la Iglesia jamás ha cuestionado la legítima defensa. La legítima defensa, esto es también fundamental, porque todos, incluso el Santo Padre, por supuesto, incluso la Iglesia, critica y considera esta agresión de la Rusia contra Ucrania como una guerra absolutamente injusta, injustificada. ¿Cuántas veces Su Majestad ha utilizado esta expresión? Completamente injustificada. Entonces, ¿quién de nosotros puede decir que Ucrania no tiene legítimo derecho de defensa? Entonces, también, sobre todo en las décadas de 80, en la década de 80, cuando Juan Pablo II tenía, también con la presión de los americanos, la cuestión de la deterrencia nuclear. Esto es un gran debate. En los años 80, 82, precisamente, fue una gran conferencia especial, una cumbre en las Naciones Unidas sobre la cuestión de la posesión, no del uso, de la utilización, de la mera posesión de armas nucleares como instrumentos de disuasión, lo que se dice la deterrence, la teoría de la disuasión. Y el Papa Juan Pablo escribió a la Conferencia Episcopal Americana en 82 diciendo que en el contexto de la Guerra Fría se puede pensar legítima, podemos decir, tampoco aceptar, se puede tolerar, podemos decir así, la posesión de las armas nucleares como modo de disuasión, que el otro no me ataque porque tengo armas nucleares. Esta es disuasión. Y aquí no hablamos tampoco del uso, porque la Iglesia absolutamente condena el uso de armas nucleares. Estamos hablando aquí de la posesión. Entonces, esto es en el contexto de la Guerra Fría, que el Papa mismo escribió que esto es, podemos decir, moralmente aceptable. La posesión de armas nucleares como forma de disuasión. Últimamente, cuando yo estaba en las Naciones Unidas, tuvimos una campaña muy fuerte de la eliminación total de las armas nucleares. Entonces, en fin, podemos decir, el objetivo era casi decir, ya no vamos a legitimar moralmente la posesión, la mera posesión de las armas nucleares. Entonces, en 2013 fue la segunda conferencia internacional contra las armas nucleares, la eliminación total de las armas nucleares, que fue en Viena. El Santo Padre escribió una carta diciendo que tenemos, ya implícitamente decía que no podemos más tolerar moralmente la mera posesión de armas nucleares, para decir que la mera posesión es ¿cómo se dice? Es mal, evil, como se dice, es moralmente inaceptable. Entonces, trabajando a través de la ONU, hemos logrado el nuevo tratado de la prohibición total de las armas nucleares. Eso en 2000. En la Santa Sede era prácticamente la primera a firmar y a ratificar este tratado, porque podemos decir, este tratado nació de nuestras iniciativas, a través, por supuesto, de unos miembros muy antinuclear de las Naciones Unidas. Entonces, esto es, nosotros hablamos del magisterio de la Iglesia. El Papa
Francisco hace diría 5 o 6 años, ya porque yo estaba saliendo ya de la ONU, cuando el Papa ha dicho en un mensaje que la mera posición de las armas nucleares ahora es moralmente inaceptable. Entonces, por supuesto, eso no es una cuestión de fe, no es un dogma, no es una verdad revelada, que son las dos cosas que podemos cambiar. Podemos decir, esa es doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia evoluciona mucho, seguramente hay capítulos muy importantes en la historia de la humanidad, como el derecho al trabajo, la revolución industrial era fundamental por la doctrina social de la Iglesia. Podemos decir, la doctrina social como sistema de pensamiento de la Iglesia nació de la revolución industrial, por la cuestión de los trabajos de los menores, el derecho de las labores a un justo salario, etcétera, etcétera. Ahora, es solo en un periodo de 30 años, el pensamiento de la Iglesia sobre la posición de las armas nucleares ha cambiado. Entonces, esos son, podemos decir, allí cuando cambian las cosas también, cambia también nuestras relaciones con la comunidad política, pero jamás que nuestra testimonia, que nuestra presencia como ciudadanos sea contrario o sea contra a nuestra fe. Esto es el punto fundamental. Entonces, esas son doctrinas sociales. Tenemos que decir que la doctrina social de la Iglesia no es una cuestión de dogma. Entonces, un ciudadano, la pena capital es una otra cosa. Santo Tomás, en medioevo, la Iglesia acepta acepta moralmente la posibilidad de la pena capital, con la única razón, como dice Santo Tomás de Aquino. La única razón, ¿cuándo? Porque en aquel tiempo la sociedad no tenía todos los medios para protegerse. Entonces la Iglesia dice, esto es claro en Santo Tomás, que la pena capital era aceptable cuando era el último recurso para la sociedad de defenderse. Ahora estamos absolutamente contra la pena capital, porque creemos que la sociedad tiene todos los otros medios para protegerse. Entonces, damos el valor de la vida más que como medios de protección de la sociedad, porque la pena capital no es y no puede ser considerado como último recurso para la sociedad de protegerse. Esos son ejemplos de nuestra vida cotidiana. Yo tengo una experiencia muy, muy larga con Pax Romana, por ejemplo, que estaba desapareciendo, podemos decir, con muchísimos movimientos. Hay en las Naciones Unidas, en Nueva York, hay casi 1000 asociaciones y movimientos católicos, de fieles católicos, que están acreditados a las Naciones Unidas. Hacemos mucho la bien, hacemos conferencias sobre, no sé, todas las cuestiones, sobre la justicia social, sobre el medio ambiente, sobre armas nucleares, sobre todas estas grandes cuestiones internacionales de actualidad, sobre la dioda, sobre todo lo que se pueda imaginar. Entonces, a través de esta conferencia, la presencia de estas asociaciones católicas, buscamos de influir la posición de los países y buscamos de influir los documentos de la ONU. Creo que puedes decir que durante mi mandato como observador permanente, sí, fue los tiempos de los documentos más grandes de las Naciones Unidas. Basta pensar en la Agenda 2030, muy controvertida, por supuesto. Pero sí, esto fue el Acuerdo de París, la prohibición de armas nucleares, el Compacto Global para la migración y para los refugiados, etc. Todos estos documentos, la Santa Sede y todas estas asociaciones de inspiración católica que están allí, trabajamos para que, podemos decir, nuestra doctrina social, nuestra posición, pueda influir los documentos. Y creo que hemos logrado cualquier cosa, como dice la Iglesia, por supuesto, y donde hay 193 estados
partes de la ONU, uno es solamente uno de miles de presiones, entonces uno no puede, casi imposiblemente, teóricamente es posible, prácticamente imposible, poder, podemos decir, poder ganar todas esas líneas de argumentos en un documento. Entonces, es también buscamos esta presencia, también en la presencia de la Iglesia, no solamente de la Santa Sede directamente, sino de estas asociaciones de laicos, muy fuerte, algunos son muy influentes, también hay que reconocer, sí, que también en Ginebra, también en Viena, también en Bruselas, todo donde hay sedes de grandes asociaciones o entidades multilaterales o de estados, hay presencia de nuestros fieles a través de esas asociaciones. Esto es un otro nivel, podemos decir, otra manera, otro modo de testimoniar nuestra fe en la vida pública, en este caso en las asociaciones, organizaciones multilaterales. Entonces, sí, antes que haya la conciencia, como sí, un político coherente, un fiel político coherente, por supuesto, no podría realmente tener un testimonio contrario a su fe, no obstante que, por supuesto, hay muchos niveles. Si un político dice, soy católico, pero soy muy proabortista, hasta lo que se llama el nacimiento parcial, por supuesto, yo no voy a mencionar nombres, por eso, un gobierno y dice que estoy a favor de aborto hasta el momento que la cabeza del niño salga de su madre. Se llama partial birth, como se dice, parto parcial, ya que se puede abortar todavía si ya la cabeza no está fuera. Esto es el tipo, si un católico dice así como, es un otro católico que dice, soy absolutamente antiabortista, pero no puede obligar, podemos decir, a la sociedad o el Estado a tener una ley, una ley según mi fe, podemos decir. Entonces, esto es un otro nivel también, sí, podemos decir, sí, podemos decir que una falta de coraje, pero es diferente de lo que es en favor explícitamente de lo que es absolutamente contra su fe. Entonces, estos son muchísimos niveles, manifestaciones de coherencias e incoherencias, y creo poder decir, afirmar que nosotros tenemos experiencias. Hemos leído, hemos escuchado a los políticos católicos que hablan en estos modos, entonces creo que no es novedad, pero creo que podemos cristalizar un poquito esta realidad a través de estos principios y con los principios dar ejemplos. Gracias. Siempre respondo también muy largo para acabar con las cuestiones. Bueno.